Ok, si hubieran repetido algo parecido a lo del hombre valiente con Negan y su hijo, sí me hubiera conmovido esta escena, la verdad. Pero es que juntaron tantas cosas a la vez que ni siquiera sé a cuál de todas llorarle. Eso, y también el hecho de que este capítulo es de los más confusos de todo el spin-off de Dead City. Por eso mismo vengo yo a explicarles detalle a detalle lo que se vio en este episodio, además de mostrarles todo lo que no vieron o notaron de la penúltima parte de esta segunda temporada. Así que vayan corriendo a poner el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games, etcétera, etcétera. Y ahora sí, let's go. Maggie llega a la iglesia en busca de Herschel Jr. y da con la habitación donde habían sucedido los pequeños problemillas. El croata está sentado reflexionando sobre sus acciones frente al cuerpo calcinado de la dama, mientras escucha música clásica de fondo. El hombre está completamente roto, no le quedaría nada, aunque no entiendo por qué es que no se ha ido aún, pues como bien sabemos Negan lo había literalmente corrido previamente. Sin embargo, aquí está, arrepentido, devastado, sin esperanzas. Y bueno, la viuda, sin empatización alguna por el viejo, lo amenaza para que lo lleve con su hijo, y esto pese a que él mismo, sin oreja, ya le había dicho que no tenía ni la más mínima idea de dónde estaba el chamaco. Aunque qué bueno, pues de no ser por esto el hombre no le habría revelado sobre un supuesto sitio seguro donde la dama le había pedido hacerle un espacio al niño. Y aquí nos damos cuenta de que la madre sabe lo del dedo gordo del pie y cómo es que la malvada mujer se lo había quitado a Herschel para de esta manera usarlo para su propio beneficio. Todo esto en el momento que Maggie interroga al croata sobre este mismo asunto. Ante esto, el de una sola oreja le comenta que la realidad de todo es que el niño mismo se había ofrecido para que le quitaran el dedo, pues si aquello ameritaba para que la construcción del nuevo mundo se llevara a cabo, Herschel había estado dispuesto a pagar el precio. Pero ajá, resulta que la existencia de esta casa refugio solo era conocida por ellos tres y que la dama le había dado la orden al chico que fuera ahí si las cosas salían mal. Y creo que ya estaba más que claro que las cosas estaban desmoronando de más, quitando el hecho de que la mujer estaría hecha cenizas en el suelo del estudio. Sí. Y una vez en el sitio, un megatramo de escaleras súper largas los estaría esperando. Mile, el croata, le cuenta a Maggie que este lugar tiene algo peculiar, y es que uno desconoce si aquello que provocan dichas alturas se trata de simple vértigo o tal vez el miedo mismo de querer aventarse. Maggie empieza a salirse de sus cabales, pero Mile la ayuda a recomponerse, y hay trampas por doquier, por lo que deberían andarse con cuidado también. La viuda duda mucho que su hijo haya pasado por todo esto solo, a lo que el croata le responde que lo está subestimando. Más adelante el edificio está lleno de obstáculos que simulan un laberinto, el cual está repleto de caminantes. El sin oreja sería el único que sabe el camino, por lo que Maggie debe seguirlo. A medio tramo empieza a sentir unos mareos y no sabemos si se trata de la energía pesada que carga este lugar o qué onda. Aquí nos percatamos que el croata la había llevado ahí por algo. Su hijo no estaba en aquel sitio y estaba a punto de descubrir el malvado plan. O quizá algo incluso más estúpido de lo que pensamos. La viuda consigue matar a algunos walkers entre alucinaciones y sentimientos de culpa. El del acento la felicita y esta se desmaya. Despierta y el hombre se encuentra a un lado, reparando un aparato. La mujer está lista para plantarle una muy buena por haberla desmayado de alguna manera, aunque desconoce cómo. Pero Mile se limita a contarle cómo es que en su pasado nadie creía en él para la mecánica, excepto su madre. Ella siempre lo apoyaba y era su protectora, o al menos así lo hace ver el croata. Esta situación la compara con Maggie y su hijo, pues sabe que la mujer daría todo por el pequeño, pese a que el mismo Herschel la había engañado para traicionar al grupo. Le dice a la mujer que la muerte de su padre había jodido al chico literalmente, y de la misma manera que este la necesita de vuelta, que le dé cariño, amor, entre otras cosas que han pasado desapercibidas por Maggie tras la muerte de Glenn. Es así que Mile también necesita estar cerca de su ama, la cual sigue todavía en Croacia. Finalmente el croata arregla la linterna que tiene en manos y ahora deben pasar por un túnel de cristal sumamente sensible. Y tal como en Destino Final, Maggie se marea justo cuando intenta caminar por el mismo. Vemos la toma de un caminante intentando llegar hasta ellos, y cuando la viuda está por recomponerse, el monstruo la sorprende. Y no solo es uno, sino varios de ellos, los cuales se encargan de debilitar el cristal con su peso. Maggie logra matar un par de ellos, pero el vidrio se está rompiendo. Ella debe distribuir su peso para escapar sin que haya una catástrofe, pero en eso le jalan las patas y no sabe
qué hacer. Aquí es donde el alma misericordiosa del croata la salva, pasándole una escalera para que de esta manera se pueda agarrar, dejando caer al resto de caminantes atrás de ella junto con el cristal. Al llegar a su objetivo, como si de un videojuego de niveles se tratase, el croata asegura haber encontrado lo que buscaba, unas fotos de su madre, por lo que sabemos ahora que esta no se trataba de una casa de seguridad, sino que solo la había llevado el hombre hasta ahí para que lo matara, estando acompañado de su madre. Así es como el croata se despediría de este mundo cruel para así poder reunirse con su mamá una vez más. Con esto se nos da a entender que la mujer no estaba viva en realidad y que el ir a Croacia solo se trataba de una terquedad del sin oreja por creer que podría empezar de nuevo ahí. Sin embargo, algo le había hecho saber que nunca podría hacer lo mismo de nuevo sin su familia. Maggie, consumida por el enojo y la desesperación, está por tirar al viejo de la ventana. ¡Esto no era parte del trato! Se da cuenta de que no es la manera y decide no cumplir con el anhelo del hombrecillo. Después de esto, el precipicio llama a la mujer y el croata decide regresarle el favor, deteniéndola antes de cometer un grave error. Maggie ve una señal de luz a lo lejos, por lo que sabe que se trata de Herschel. El croata la acompaña hasta el edificio de la lejanía y se despide. Es tiempo de un nuevo inicio para él y la madre entra por el chico. Y acá es donde el algoritmo se repite, esta vez con Negan, pues experimentaría un conflicto existencial similar al de la viuda. Y esta parte del capítulo comienza con una alucinación pequeñita con Lucille, su esposa difunta, que fue en honor a ella que le puso el nombre al bat famoso de béisbol de púas, ajá, ya saben cuál. Le cuenta sobre ella a Pierce y cómo es que el Negan mismo les falló, tanto a ella como a su nueva esposa Annie. Pero de alguna forma Dios le sigue dando más oportunidades y él no sabe por qué. ¿Por qué le permitirán más veces enmendar este error? Pierce consigue una crema para quemaduras porque pues la niña, la Ginny, está ahí valiendo madres, como en el episodio pasado ya sabíamos. A Negan le llama la atención esto y le pregunta a Pierce de dónde consiguió semejante cremita. Le dice que se los dio uno de los Burazzis, a lo que él baja a preguntar pues qué show, si tienen más cosas pues que se las den, ¿no? Porque hay una niña ahí muriéndose. Y a esto le cuentan una historia sobre una mujer que se había puesto a recoger en un hospital varios antibióticos y había dejado un montón de cosas buenas en el tercer piso de ese lugar. Todo esto cuando habían destruido la ciudad de los muertos, Nueva York. A lo que Negan dice no se diga más y va a ver qué puede encontrar. De regreso con Pierce, Negan le pregunta por qué los está ayudando, y es que él no recuerda las cosas de antes. Él tenía tan solo 10 años y todo está muy borroso. Piensa que es bueno tener presente a las personas y cuidar de ellas, y es por eso que ha decidido tomar la decisión de ayudarlos. Y cuando Negan sale a la búsqueda, le deja a Ginny encargada, pero la niña empieza a sacar unos sonidos extraños y peligrosos. Y se acuerdan de la herida que habíamos visto, que tenía colores similares a heridas de Walker, pues no sabemos qué vaya a pasar. Negan llega al edificio y llega al tercer piso donde hay un niño Walker. Esto le hace pensar en su hijo y se cae y se golpea la nuca. Vaya, demasiado cliché. Pero bueno, despierta y el niño está encima, se libera y ve a una persona correr ahí a lo lejos, en los pasillos. Entra a una zona donde hay varios niños que no sé si están dormidos o qué show, por lo que podemos ver caminantes que están en estado de recomposición o no sé cómo llamarlo, pues tienen los ojos bien abiertos, pero no hacen nada. Negan pasa al lado de ellos como si nada. Pero bueno, se encuentra esta persona otra vez, la persigue. Los niños estos despiertan, pero Negan pasa a través de ellos como si nada. No sabemos si está alucinando, porque yo creo que no hubiera podido lidiar con tantos caminantes. A pesar de que se tratara de niños, no lo creo posible. Pero en fin, alcanza a la chava, la atrapa, pero su maleta que tiene no trae nada adentro. Se quita la máscara y no es nada más y nada menos que Lucille. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y aquí tenemos una escena sumamente bonita de los dos hablando, el regreso de Lucille. Y un dato bastante interesante, por si no lo sabían, es que en realidad esta actriz de Lucille es la esposa de Negan, del actor de Negan, Jeffrey Dean Morgan, en la vida real. Y sabemos que Negan está devastado, se siente con una culpa horrible. Él piensa que no dio lo mejor de sí para salvar a su esposa. Ella le comenta que sí, que hizo lo más que podía, hizo
hizo lo más que pudo, que no había mucho que hacer. Pero Negan sigue terco, pensando que falló, que le falló a ella y después a Annie y a su hijo. Y esto culmina con Annie también apareciéndosele, reemplazando a Lucille tal como fue en la vida real, pero pues en esta alucinación. Ginny silba a lo lejos con su icónico silbido que ya conocemos, y además está el pequeño Joshua atrás de Annie. Conocemos por primera vez de cerca al hijo de Negan, cómo se ve, y es bastante chistoso que tanto el hijo de Negan como el hijo de Rick no se parezcan, así que se dice mucho a su padre. ¿Qué? ¿Es negro? Y no sé, es algo chistoso que me causa gracia en este universo de The Walking Dead, que tienen aquí la manía de hacer este tipo de cosas con los hijos. Pero bueno, la nueva esposa le señala un sitio específico a Negan como por arte de magia, y aquí se da cuenta de que hay un respirador. Lo lleva rápidamente hasta donde Ginny para que pueda estar a salvo, para que se pueda curar, y como no se ha transformado, no ha quedado zombificada, walkerificada, pues deducimos que la herida no se trataba de algo de caminante, ¿no? Negan sabe que vendrá Bruegel pronto, por lo que le encarga Pierce a Ginny una vez más, y le comenta que antes tuvo misericordia. Ya saben, cuando estuvo en el círculo rodeado de todos los integrantes del grupo de Rick, incluyendo a Rick, su hijo y todos los demás que lo derrocaron, y que es por eso que perdió, por haberles tenido misericordia, pero que ahora los matará a todos sus enemigos de ese momento, los va a enfilar y los va a matar uno por uno. Esto es lo que escuchamos a palabra del mismo Negan, y no sabemos qué es lo que va a suceder en el próximo episodio. Muy probablemente veremos al nuevo Negan regresar. Y se acuerdan que Maggie había ido a ver a Hershel, esto no se los había contado, pero tras esto el chico se disculpa, está devastado, le pide perdón a su madre y le dice que a partir de ahora todo ya estará bien. Tras esto, nos percatamos de que la dama sigue viva, aparece atrás de Maggie, la golpea al desmayo y no puedo creer qué es lo que está sucediendo. O sea, está aquí la dama despelucada. No sé si se reemplazó por un cadáver, por un walker calcinado hace rato. No sé qué está pasando aquí. Las cosas están saliendo de la realidad. No sé qué rollo. Y con esto no puedo decirles nada más que estén pendientes al próximo episodio para saber cómo es que termina esta segunda temporada de Dead City. Nos vemos hasta la próxima, gente. Esto es todo por hoy. Yo me despido. Chao, chao.